finaliza el panel Munil con su presentación y ya abrimos el espacio para la discusión. Bueno, muy buenos días, tardes ya a todos. Primero, antes que nada, como siempre, agradecerle a su fiduciarias pues, por la oportunidad de estar acá hablando de un tema interesante. Cuando me dijeron que era todo el tema de capitales y después de saber quiénes estaban, yo dije, no, pues vamos a ponerlo precisamente en el ejemplo del que creo yo es un sector que va a estar necesitando muchos recursos y eso es precisamente el objetivo del mercado de capitales. Y tratar no de ponerlo de pronto en un contexto del camino que tenemos que recorrer prontamente, sino de las preguntas que por lo menos nosotros desde la comparación internacional que continuamente pues, está uno haciendo como parte de cobertura de varios países, para responder esas preguntas de qué es lo que genera al final de cuenta que se haya un buen financiamiento y detrás de ese buen financiamiento pues se desarrolle un mercado de capitales. El punto, y simplemente para ponerlo desde el comienzo, es, pues sí, todos queremos conseguir recursos para todos, todos quisiéramos mercados extremadamente líquidos, pero todos estamos en las mismas. Esto es literalmente una carrera a nivel internacional y en ese sentido hay cosas que tenemos que hacer, hay cosas que en el país me parece se han trabajado de forma muy anticipada, me atrevería yo a decir, pero al final de cuentas hay otras cosas que nos toca y en las que tenemos que trabajar. Simplemente y para movernos rápidamente, utilizando este ejemplo de la infraestructura, por ejemplo, pues o sea, es clarísimo que la región en general, ni siquiera Colombia, si miramos Latinoamérica y en términos de las necesidades que se tienen de infraestructura y esa correlación que hay entre factores como la infraestructura y el crecimiento, no debería ser para nadie sorpresivo, pues que efectivamente si yo tengo buena infraestructura, yo puedo crecer más, pues sería buenísimo tener inversiones en infraestructura. Si yo quiero pensar en el crecimiento económico de cualquier cosa, si yo quiero pensar en el desarrollo de cualquier sector, pues yo quisiera poder financiar y conseguir fondos de inversión de la forma más barata posible para llevar a eso. Pero tenemos un problema estructural, por lo menos en Latinoamérica, y es que ha habido de forma continua un proceso de inversión en infraestructura que está siempre por debajo de nuestro potencial. Siempre vemos en ese sentido un crecimiento en infraestructura muy por debajo de lo que debería ser y esa ha sido la constante latinoamericana. ¿Por qué entonces se genera esto? Y algunos analistas podrían proponer como respuesta, como una hipótesis para esto, no, es que no hay mercados de capitales, es que queremos hacer todos los proyectos, los planes para hacer todos los proyectos están, pero no están los recursos. No creo tanto que sea esa la respuesta, pero en principio se genera una pregunta en términos de dónde entra el desarrollo del mercado de capitales para darme de alguna manera esa financiación que se necesita. No solo eso, la diversidad que hay entre regiones, si solo miramos Latinoamérica, entre los distintos niveles de inversión, en este caso particular, en este ejemplo que estoy mencionando, pues vamos a encontrar muchos países con niveles más altas, pero esto es una necesidad que no solamente existe en nuestros mercados, en nuestras economías, sino que existe en el mundo, existe también en el mundo desarrollado. Los fondos disponibles para financiamiento y que necesitamos conseguir, estamos compitiendo no solamente, ni siquiera entre los latinoamericanos, estamos compitiendo con el mundo emergente, estamos compitiendo con el mundo desarrollado. Yo tengo unas necesidades de financiamiento muy grandes en distintos sectores en el mundo desarrollado y las tengo en el mundo emergente. Y tal vez más interesante, uno puede hablar con estos desarrolladores en el caso particular de la infraestructura y uno puede a veces quitarle las frases de dónde están hablando, que me ha pasado, y pareciera que estuvieran hablando de Colombia, o pareciera que estuvieran hablando de Perú, o pareciera que, y está hablando es con un desarrollador de infraestructura en Francia, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, hay muchas cosas comunes en términos de esa necesidad y muchas preguntas todavía por responder en términos de ese desarrollo. Es claro que hemos visto un intento, y eso no podemos, la data claramente lo muestra, que el esfuerzo de conseguir y de mejorar las fuentes de financiamiento privado de esta inversión en infraestructura en el caso de Latinoamérica se ha dado y ha funcionado.
Entonces, claro, es muy claro y pues escucha uno a David, escucha uno a Clemente y claro, ellos quieren verlo recibir más Clemente necesita la plata ya, ¿no es cierto? Entonces, todos básicamente quieren ver sus resultados de la forma más rápida posible. Pero si uno ve la evolución en el tiempo de quién es el que ha estado ahí constante y creciendo en términos de la composición en ese financiamiento del sector privado, es un actor no solamente importante, sino que ha venido ganando en esa importancia en términos de la región y eso vale mucho la pena. Hay muchas estructuras, en eso ha habido cantidad de trabajo en términos del desarrollo de las infraestructuras, de la infraestructura para buscar ese financiamiento y de alguna forma, lo conversábamos inclusive antes de entrar, cada vez que desde el punto de vista, por ejemplo, de regulación se logra algo, pasar una barrera y que esa barrera por fin se baje, se avanza un poquito más, pero aparece otra barrera más adelante. Es un proceso dinámico en donde efectivamente se necesita trabajar mucho y yo en el caso particular de Colombia, y viendo lo que se ha hecho en otros países, por lo menos de la región que me toca a mí cubrir, que es en Chile, Perú, uno se da cuenta en ese orden de ideas que en lo que tiene que ver con esa estructura de regulación hay toda la disposición del mundo para trabajar y para de alguna manera buscar que se den las soluciones y buscar que esas barreras se puedan disminuir. Si yo al final de toda esta historia entro a mirar cómo se están financiando esos proyectos y quiero comparar la financiación de esos proyectos en Latinoamérica y el mundo, yo encuentro que siguen siendo al final préstamos muy comerciales de bancos comerciales los que al final terminan funcionando y proveyendo, dándonos una cantidad de esa infraestructura importante. Si voy a mirar ya en términos de Latinoamérica y el Caribe, y lo voy a descomponer por sectores, pues encuentro casi que más de la mitad de los oferentes de estos recursos, pues son bancos comerciales. Yo tengo a veces bancos que son todavía parte de los países en los que estamos, y si empiezo a buscar dónde aparecen los actores de siempre, en teoría los que queremos que pongan más, que son los fondos de pensiones, son los fondos soberanos, en fin, o las compañías de seguros, pues ustedes los ven, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, pues están en los tres últimos. Entonces uno dice, pues gran conclusión de esto, obviamente, pues sí, buenísimo que los fondos de pensiones pudieran poner más platica, buenísimo que pudiéramos poner a otros activos distintos, a inversionistas locales de otro tipo que pudieran de alguna manera ayudarnos. ¿En dónde está, o al menos, dónde creo yo que está la perspectiva y dónde podemos nosotros buscar ese dinamismo que al final termine generando un buen mercado? Y yo creo que en ese sentido lo que he escuchado hoy va muy en línea de eso. Se habla de un desarrollo doméstico y déjeme simplemente un segundo poner el ejemplo del mercado de TES. El mercado de TES en Colombia se desarrolló completamente cerrados nosotros por muchos años, no pasaba del 5 o 6% la tenencia de jugadores externos en nuestros mercados. Se desarrolló bien, se desarrolló un mercado líquido, un mercado que hoy en día en la región nos miran, y por ejemplo me consta desde Perú con envidia, es chistoso, ¿no? O sea, ellos están menos endeudados, pero al final de cuentas les encanta ver la liquidez del mercado colombiano, quieren copiar el esquema de creación de creadores de mercado, en fin, tienen un mercado. Y luego, cuando ya estuvimos desarrollados, entonces empezamos a ver estos incrementos que ya, como bien lo decía David, 21%, del mercado está hoy en manos y casi toda la parte de lejos, ¿no?, de la curva, están comprando títulos bien largos, están en manos de la curva del offshore. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente tenemos que empezar con lo que tenemos y es los que mejor conocen los proyectos de infraestructura locales, pues no son los extranjeros, son los locales. Entonces, sí necesitamos de alguna manera generar esa información, y quitar esas barreras para poder que se dé esa inversión. Pero un punto interesante, simplemente para que lo tengamos en cuenta, uno lee artículos sobre este tema del Banco Asiático de Desarrollo, por ejemplo, y es simpático. Los asiáticos son la región del mundo que más ahorra en el mundo. El ahorro del mundo, pues viene de Asia, en su gran mayoría, son las tasas de ahorro más altas. Y uno lee los documentos del Banco Asiático de Desarrollo, es como si estuviera leyendo los del Banco Interamericano de Desarrollo. Exactamente la misma problemática, por ejemplo, asociado al tema de la infraestructura. ¿Qué le dicen a uno? Le dicen, no, es que participan poco los privados.
Y me dice, pero ¿cómo así? O sea, no, ellos tienen los recursos, ellos tienen todo. Sí, pero se da y tienden a haber una muy baja participación en los mercados por parte de estos fondos. Allá, inclusive, dada la magnitud, pues ellos están más acostumbrados a invertir en todas partes. Tenemos un lío estructural, y con esto ya me queda básicamente un slide y cerramos. Pero el lío estructural que tenemos es, y viene, literalmente no viene de 2008 para acá, que muchos nos lo han tratado de vender como es un lío que viene de 2008 para acá. Y es que tenemos ese exceso de ahorro global que viene en verdad desde mediados de los 90, que nos llevó a unas tasas de interés reales bajísimas y que hizo que comprar una casa a 30 años en los Estados Unidos se volviera baratísimo y nos generó una crisis financiera a la macha. No, esa parte de la historia ya no la sabemos. Pero eso no ha parado y de 2008 para acá, 2009, seguimos viendo tasas de ahorro mundial que todavía están muy altas. ¿Qué hacer con esa plata? ¿Y cómo lo vemos? Y cuando alguien quiere hablar de eso, ¿qué es lo que dice? Habla de los famosos tsunamis de dólares y la cantidad de dólares que están rondando, buscando qué comprar, buscando qué invertir. Tenemos ahí dos formas de verlo como una oportunidad para utilizar esos recursos para tratar de atraerlos a nuestras fuentes de financiamiento. Y en ese sentido, pues es buenísimo que tengamos un esquema, en el caso de infraestructura, que se haya desarrollado y que haya funcionado. Pero, y como ya se me acabó el tiempo, porque esto aplica buenísimo para todo el mercado de capitales en general, 4 punticos, porque esto funciona igual para todos. Si uno hace encuestas a los inversionistas extranjeros y les pregunta, venga, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes? En el último renglón de las preocupaciones de los inversionistas está, no, es que yo necesito una garantía del gobierno de Colombia para poder hacer esos proyectos de infraestructura. Es chistoso, no es lo primero. En lo primero que uno les pregunta a ellos siempre viene, no, pues o sea, yo quiero tener un esquema regulatorio que funcione, no quiero tener interferencia política en la decisión, yo quiero estabilidad en las reglas de juego. Eso es lo primero y lo que más le piden a uno. Lo segundo que le piden a uno es obviamente que haya una estructura de tal forma que, que los intermediarios financieros pues tengan las restricciones adecuadas. Y ahí tenemos obviamente que hay restricciones tipo Basilea, hay restricciones si yo soy aseguradora tipo el Solvency II, en fin, yo tengo todo ese tipo de regulaciones que hoy en día son además internacionales y que tienen sus cosas positivas como tienen sus cosas que pueden terminar afectando los procesos. Lo otro, entender cómo funcionan los estándares internacionales, contables. El país, en el caso de Colombia, ha avanzado mucho en esa situación. Y dentro de eso, ellos les gustaría ver mucho más compañías listadas, que si yo pertenezco al sector, yo quiero comprar del sector, para mí hay más transparencia si las constructoras y lo que está detrás de eso estuvieran listadas, obviamente, en bolsa, por lo menos para tener de alguna forma más transparencia. Y lo otro, que es importantísimo y que es lo que estamos construyendo aquí, es ese path, esa trayectoria histórica de lograr mostrar que se hicieron unos proyectos que funcionaron y que se entregaron a tiempo. Cosa que no ha pasado en 1G, 2G, 3G. Vamos a ver si con 4G podemos por fin de alguna manera generar eso. Ellos quieren ver básicamente que se dé y que se cumplan los tiempos y que funcionen. Y como lo digo, este tipo de cosas, cuando ustedes empiezan a ver que es un mercado que se desarrolla, cierro ya con el caso de los test, usted empieza a tener la combinación perfecta. Ellos ven un mercado líquido, ven un mercado grande, les interesa y empiezan a creer más que los mismos colombianos, ¿no? Y empiezan a comprar y a adicionarle también en las posiciones. Hay que dar estos pasos, esto va a tomar tiempo, esto no se va a lograr de la noche a la mañana, pero hay que insistir, hay que persistir. Y con esto yo dejo ahí. Muchas gracias.